Bien, bien, bueno, vamos a hablar de Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini fue un poeta, un director de cine, un escritor, que nació en 1922 y murió asesinado el 2 de noviembre de 1975. Un hombre de izquierdas, no me atrevería a decir revolucionario, pero sí de izquierdas. Un hombre progresista que sintió desde muy joven la injusticia del capitalismo a nivel mundial y particularmente en su Italia natal. Un hombre que repudió la desigualdad social y la explotación de los pueblos, y que al mismo tiempo era homosexual. Claro, si uno dice que un hombre es homosexual hoy, no tiene mayor importancia, porque la homosexualidad está reconocida, por lo menos en líneas generales, como una forma de vivir la sexualidad que es propia e íntima de cada uno. Hay pequeños grupúsculos de homofóbicos, sobre todo en la derecha, pero son minoritarios. Sin embargo, ser homosexual en la Italia de entreguerras, ser homosexual en la década del 40, en la década del 50 o en la década del 60 del siglo pasado, en Europa, era mucho más complejo. Ser homosexual en aquella época era casi ser un muerto en vida, porque la sociedad repudiaba a los homosexuales, los consideraba enfermos mentales o degenerados. Y entonces levantar la bandera de la disidencia sexual en aquella época, en Europa o en Estados Unidos, que eran los lugares en donde Pier Paolo Pasolini se movía, era estar en contra de lo que estaba pautado, de lo que se esperaba, sobre todo de un hombre. El hombre tenía que ser macho y tenía que desear a las mujeres, porque si no, era alguien que debía ser desterrado en vida, marginado, castigado por la sociedad y silenciado sobre todo por todos los medios. Y Pier Paolo Pasolini levantó dos banderas, la bandera de la igualdad social por un lado y la bandera de la diversidad sexual por otro. Y por este motivo fue adorado y aclamado por multitudes y fue perseguido y se lo intentó silenciar por el establishment, por los grandes medios de comunicación de masas y por lo que estaba bien. Tuvo una breve incursión en el Partido Comunista de Italia, al cual estuvo afiliado 2 años. Y medio se fue y medio lo echaron del PC italiano. Porque el PC italiano, como todos los PC de la época también, era furiosamente homofóbico. Porque eran comunistas, pero no eran comunistas que aclamaran la diversidad sexual. No.
El debate por la diversidad sexual llegó mucho después a las filas del comunismo, tanto europeo como latinoamericano. Y entonces un poco por homosexual y otro poco por criticar al PC, porque el PC Italia era comunista de palabra y era bastante reaccionario en los hechos, por lo menos en algunos hechos importantes, se tuvo que ir el PC. Y así se formó Pier Paolo Pasolini como un intelectual independiente, crítico del capitalismo y también crítico de los resbalones que tenía cierta izquierda europea y norteamericana, que a veces borraba con el codo lo que escribía con la mano. Autor de películas memorables en su época, como por ejemplo Saló o los 120 días de Sodoma, El Evangelio según San Mateo, Teorema, El Decamerón, Medea, Edipo Rey, Mama Roma, y autor de libros como La insomne felicidad, La poesía no se consume, Escritos corsarios, Chavales del Arroyo, La religión de mi tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Libros de poesía antológicos como Las cenizas de Gramsci, El ruiseñor de la Iglesia Católica, Poesía en forma de rosa y otros más. Pasolini fue, entre otras cosas, un furibundo crítico de la Iglesia Católica y desnudó las complicidades de la Iglesia Católica Europea, sobre todo, con el fascismo, por un lado, y con el capitalismo de buenas intenciones o de buenos modales, o entre comillas democrático de su tiempo. Pasolini, salvando las distancias, era como el Che, no encajaba en ningún lado, no estaba cómodo en ninguna parte, y los que estaban con él, los que lo querían atraer hacia sus filas, tampoco estaban cómodos cuando él entraba ahí, porque era un tipo que tenía lo que hace mucha falta en el mundo, y que es el espíritu crítico. Pasolini no era de esos tipos que miran para arriba cuando su jefe le dice que los chanchos vuelan. Él sabía que los chanchos no volaban, y se lo hacía saber a todo el mundo. Sin embargo, tuvo sus contradicciones, porque por un lado fue un furibundo antifascista, luchando denodadamente desde la palabra, desde la literatura, desde sus películas, contra el fascismo de Mussolini en su momento y post-Mussolini. Pero por otro lado, por ejemplo, no apoyó la rebelión estudiantil del Mayo francés. Se opuso Pasolini a la revuelta de los estudiantes en París en el 68, porque los calificaba de pequeños burgueses, nenes de mamá. No quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que hizo Pasolini, pero quiero marcar que así como tenía sus cosas positivas, también tenía sus cosas negativas. Era un ser contradictorio y exponía sus contradicciones a la vista de todo el mundo. Fue asesinado de una manera brutal, a golpes, por alguien que se llamó Pino Pelosi, que en ese momento era un muchacho que ejercía la prostitución y al cual supuestamente, porque esta es una de las versiones que tienen mayor fuerza, Pasolini había contratado para hacer el amor con él.
Y cuenta la crónica policial que estaban a bordo del auto de Pasolini, él y este muchacho, y que en un momento van a un lugar descampado, se bajan del auto para consumar su transacción sexual, y Pelosi lo muele a golpes, y una vez que está en el piso le pasa con el auto por encima. Esta es una de las hipótesis por la cual Pelosi fue condenado a muchos años de prisión, a 20 años de prisión, de los cuales purgó nada más que 7, después salió en libertad. Y otra hipótesis dice que lo mató la mafia petrolera, a la cual Pasolini venía denunciando desde hacía tiempo, sobre todo en algunas novelas que había escrito. Vamos a leer un poema que se llama Al Príncipe, que para mí es uno de los mejores poemas de Pier Paolo Pasolini y que dice mucho. Dice así: si vuelve el sol, si desciende la tarde, si la madre tiene un sabor de noches futuras, si una tarde de lluvia parece regresar de tiempos demasiado amados y nunca habidos del todo, yo no estoy ya feliz, ni de gozar ni de sufrir. No siento ya ante mí toda la vida. Para ser poetas hay que tener mucho tiempo. Horas y horas de soledad son el único modo para que se forme algo que es fuerza, abandono, vicio, libertad, para dar estilo al caos. Me queda ya poco tiempo, por culpa de la muerte que va adelante o el ocaso de la juventud, mas por culpa también de nuestro mundo humano, que a los pobres les quita el pan y a los poetas la paz. Damos por concluida la investigación sobre Pier Paolo Pasolini y le entrego la palabra al capitán de la nave, Claudio Bevilacqua. Muy bien, muy bien. Bueno, volvemos a hacer la invitación, la incitación, si se quiere, a la lectura de Pasolini, a recorrer sus películas, su vida, su poesía, sus escritos, porque es más que interesante